Amén, amén. Gracias, profeta, y gracias a todos los que están conectados. La clase de hoy es una clase maravillosa. Todos ya hemos escuchado. Creo que conversamos en una clase, creo que fue la segunda o la tercera, hablamos de la oración. Y hoy vamos a continuar hablando de la oración. Así que vamos a hablar de tres términos aquí bien maravillosos. Vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la palabra y vamos a hablar del propósito. Son tres niveles diferentes. Y lo primero que quiero, como siempre lo hago, siempre les estoy, hoy traje una clase dinámica, pero antes de la clase dinámica, lo primero que quiero es que veamos el cuestionario, ¿sí? Entonces, el cuestionario, yo quiero que ustedes vean las 5 preguntas que vamos a responder hoy. Eso está al final. Comencemos por el cuestionario. Vamos a hablar de la oración, pero es muy importante. Esto más que una clase que te va a ayudar a tener varios versículos, te recomiendo que lo anotes, que lo medites después y los voy a explicar. Pero esta clase es muy importante porque esto forma parte de la vida cristiana. Esto es más que doctrina nos hace bien a cada uno de nosotros. Todo el que es cristiano necesita saber sobre la oración. Sin la oración no hay cristianismo. Sin la oración no hay comunión. Así que si no hay comunión y no alimenta tu espíritu, entonces, ¿cómo puedes adorar a Dios? ¿Cómo puedes guiarte por Dios? Entonces, la oración es muy importante. Son 5 cosas que vamos a responder en esta noche. Así que primero, ¿qué es la oración? Vamos a responder por qué debemos orar, cuánto tiempo se debe orar, cómo se debe orar y cuál es la finalidad de una oración apostólica. Y vamos a colocar como ejemplo allí a Pablo. Entonces, en la primera, quiero que tomen nota. Lo primero, ¿qué es la oración? ¿Sí? Recuerden que la oración es la forma de comunicarnos. No hay otra forma. Nos comunicamos con Dios hablando. Hablamos con Dios. Muchos simplemente se quedan callados, otros lloran, otros gritan, otros se molestan, pero nos comunicamos de alguna manera con Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, la oración es una comunicación con Dios y lo que hace es que expresa gratitud, expresa sus necesidades, expresa adoración, expresa algo y al mismo tiempo es la vía o es la guía que cada uno de nosotros tenemos. No hay otra forma. No hay otra forma. Es la oración para que el Señor nos guíe. Así que cada uno de nosotros necesitamos eso. Y hay un versículo clave que todos aquí en el cuestionario lo pueden responder y deben memorizar. Y es Mateo capítulo 6 versículo 6. Mateo 6 capítulo 6 versículo 6. Jesús enseñando sobre la oración. Y los discípulos le hacen la pregunta, lo narra Lucas, pero aquí en Mateo 6 nos dice cuál es la clave. Y mire cómo dice, mas tú, hablando de la iglesia, hablando de nosotros, cuando ores, entra en tu aposento. Y ahí está la confusión de muchas personas. ¿Cuál es el aposento? También el aposento se nombra el aposento alto cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo. Ellos se fueron por 50 días unánimes a orar en un aposento. El aposento es un lugar alto en ese tiempo, pero era un lugar donde tú puedes consagrar para orar, para hablar con Dios. Ese es tu aposento. Y dice, y cerrada la puerta, eso que es algo privado, no es algo que a Jesús no le guste esas oraciones en público, no. Ojo, cuando nosotros nos juntamos como iglesia, podemos orar por un propósito. Ahí no hay problema. Jesús oró en público por los panes y los multiplicó. Pero lo que aquí está hablando es que nadie de nosotros va a destapar su intimidad, su necesidad, su gratitud delante de todos. No, Jesús dice, entra en tu aposento.
entra en tu lugar secreto, cierra la puerta, su intimidad. Quiero que anoten esa palabra, intimidad. Y entonces dice, ora a tu Padre que está en secreto. So, piensas que no está allí Dios, pero Dios te está viendo. Así como te ve cuando haces las cosas malas, así también te está viendo cuando estás haciendo las cosas buenas, que es buscarlo a Él. O sea, muchas personas dicen, no siento a Dios, no tengo deseo de orar, nunca lo vas a sentir. No tengo ganas de orar, pastor, de levantarme de madrugada, es que eso no es para mí. Ya va un momento. Jesús lo tomó como su disciplina. Era parte de su vida buscar la dirección. Eso es como que tú digas, tengo a mi mamá y no la visito nunca, no la llamo nunca. Cuidado con eso. Si somos hijos de Dios, necesitamos hablar con Dios, necesitamos buscarlo y allí es la oración. Entonces Jesús dice, vete a lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. So que hay una recompensa. Por eso quiero que también les voy a un versículo que me estoy dirigiendo por el Espíritu, es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sino que es necesario que los que se acercan, miren esa palabra, me encanta Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque dice, porque los que se acercan a Dios, crea, crea que le hay, crea que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan. Que cuando tú buscas a Dios, tú estás siendo recompensado, vas a ser recompensado, vas a ser ministrado, vas a ser fortalecido, vas a ser ungido. Allí vas a recibir poder, allí vas a ser empoderado, allí es donde debes dar tus necesidades, allí es donde debes llorar, allí es donde debes hablar, ahí es donde te debes desahogar, iglesia. Así que dice, te recompensaré en público. Es en público que Dios nos recompensa, es donde Dios abre puertas, es donde cuando tú vas a un lugar se abren las puertas, es cuando tú siempre eres bendecido, pero ¿por qué? Porque hay un precio en secreto, hay un secreto en los secretos, valga la redundancia, que Jesús dice que se apartaba. Y nada más esto se lo dejo aquí, pero hay 10 cosas o 10 formas donde vemos a Jesús. Lo vemos con la alimentación, donde ora, lo vemos en la cruz orando, lo vemos en el monte, lo vemos orando por los enfermos, lo vemos orando él por sus discípulos. Él cubrió todas las áreas de la oración. Así que ahí le dejo, esa es la oración, comunicarnos con Dios. Ahora, ¿por qué? La segunda pregunta, ¿por qué debemos orar? Esa es una pregunta que todo cristiano se hace, pero ¿por qué debemos orar? Es porque entonces debes respirar. ¿Aló? Si tú no respiras, eso es como las personas que están aburridos siempre, que dicen, qué rutina. Entonces, la vida es una rutina. Diariamente, por eso Jesús y el Señor nos dice, preocúpate por el día de hoy. Por eso es que yo digo que estar en el Señor, la sabiduría que obtenemos es demasiado maravillosa. Porque Jesús dice, mira, vive el día de hoy. Olvida el pasado, dice Pablo, y enfócate en el presente. Porque si no, vas a vivir con una rutina, ¿sí? Todo es una rutina. Todos los días te levantas, todos los días tú vas a ducharte, todos los días tienes que comer, ¿cierto? Entonces, la oración tiene que ser parte de tu rutina, porque tú tienes dos naturalezas, anoten eso, tienen dos naturalezas. Tu naturaleza humana, pecaminosa, y la naturaleza redimida, que es tu espíritu, que es el nuevo nacimiento. Este hombre, que es un nuevo nacimiento, que es un bebé cuando te conviertes al Señor, necesita oración.
necesita fortaleza, necesita dirección, necesita escuchar a Dios para que pueda permanecer. Entonces, por eso debo orar. Entonces dice, oramos para buscar comunión con Dios, recibir dirección, fortaleza, presentar nuestras peticiones. Y les dejo este versículo que para mí ha sido la máxima en toda mi vida cristiana y sobre todo en los últimos años. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Escuche esta palabra. Dice, por nada estéis afanosos. Mire, cuando dice por nada, el apóstol lo está haciendo un énfasis que es por nada. ¿Sabe? Cualquier cosa que te esté perturbando, cualquier problema, pastor, si usted supiera mi problema, dice por nada. Dice, si no, en vez de estar afanado, en vez de estar preocupado, en vez de que eso te atormente, dice, sean conocidas vuestras peticiones. Es algo que Dios me reveló aquí y lo he aplicado por estos 2 últimos años y me ha bendecido. Y es que cuando me levanto en la mañana, lo primer pensamiento malo que llega, el primer pensamiento que me quiere desalentar, el primer pensamiento que me quiere preocupar, es la primera petición que le llevo al Señor. ¿La captaron? Y eso me ha bendecido. Porque si tu día comienza mal, terminará mal. Pero si tu día comienza en las manos de Dios, terminarás bien. Terminarás en victoria. No puedes comenzar tu día derrotado. Debes comenzar tu día a los pies del maestro, entregándole tus peticiones. Por eso dice, por nada esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí está la clave. Hay unas que es en oración y hay otras que es en ruego. Cuando hablo de ruego, o ese versículo habla de ruego, es un clamor profundo desde el espíritu, un quebrantamiento que ya tu naturaleza, tú no puedes. Humanamente escapa de tus manos. Entonces viene el ruego, viene el quebrantamiento, viene el silicio, es el postrarte delante de Dios y entregar esa carga. Hasta que no sientas que Dios la sacó de ti, no puedes dejar. Pastor, ¿qué está diciendo? Eso fue lo que hizo Jacob. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Aló. Hasta que no me bendigas, no te suelto, Señor. O sea, es una entrega, es un ruego. Así que dice, y me encanta esta parte porque dice, y con acción de gracias. O sea, en otras palabras, cuando ya sientes que Dios se llevó eso, comienzas a dar gracias. En ese momento comienzas a dar gracias y mira lo que va a pasar. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese es el fundamento. Cuando sientes esa paz, es porque ya hecho está. Quiero que te lleves esa palabra en tu espíritu. Hecho está. Cuando ya sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque ya Dios lo hizo. Tú no lo tienes que ver, es en el espíritu que se engendra. Ya está hecho. Solamente falta la manifestación, entonces puedes descansar. Y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debes guardar tus pensamientos porque de allí es donde vienen los tormentos. De allí es como tú te comportas, de acuerdo a cómo estés pensando. Por eso esos primeros pensamientos de la mañana, a partir de ahora utiliza Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y esto responde a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos orar? Porque necesitamos entregar nuestras cargas al Señor. Voy con la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe orar? Esta es una pregunta bastante eh, que no podemos decir nosotros cuánto tiempo, pero sí sabemos que el apóstol Pablo nos da un abreboca de esta respuesta y es corto, es uno de los versículos más cortos. Bueno, Jesús lloró, es el más corto, pero este le sigue y es el más importante. Quiero que ustedes se lo memoricen hoy. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 17. Y mire cómo dice,
orad sin cesar. Si a usted le cuesta memorizarse un versículo, memorícese este. Memorícese el más corto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Explico un poquito más esto. No se trata de la cantidad, porque no, mire, le voy a dar un consejo. Y yo que tengo tantos años en el Señor, esto no es para un día, esto no es para una hora, esto no es para un día, esto no es para una semana, esto es para toda la vida. ¿Aló? Por lo tanto, tienes que correr la batalla, la carrera de la fe, pero con paciencia. ¿Aló? Tienes que correr con paciencia. No te puedes embotar, ¿sí? Porque hay personas que oran, 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 y no puedo mirar, y no puedo salir al mundo, y no puedo hacer esto, tengo que orar, 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 orar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que no lo haces, ¡pum!, te despichas. Cuidado con eso. Tienes que ir llenándote de Dios y dando, llenándote y dando, llenándote y dando. Tienes que ser un buen administrador. Pero cuando dice orar sin cesar, son las lenguas. Dice que no había otra persona que hablara más lengua en lengua que el apóstol Pablo. Dice, conozco un hombre que habla en lengua siempre. Pero si yo hablase lenguas angelicales y el otro no las conoce, entonces va a decir, una persona que no conozca al Señor dice, cuando yo empiezo a hablar en lengua, oh, rabba, rabba, yo no estoy pensando qué es hablar, ya eso está en mí, porque yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo hablo en lengua. Cuando uno habla en lenguas, que son un lenguaje espiritual que ninguno de aquí conoce, pero que Dios intercede por nosotros con gemido desde nuestro vientre espiritual y comenzamos a orar en nuevas lenguas, muchas veces esas oraciones, no necesariamente yo tengo que hacer esto. Rabashe, rabakat. Yo no tengo que orar en lengua, que ustedes le escuchen cuando yo puedo orar en lengua dentro de mí. Yo puedo estar diciendo, sin que ustedes lean mis pensamientos, pero que Dios sí los lee, yo puedo decir, la sangre de Cristo me limpia y cubre de todo pecado. ¿Aló? Y yo puedo estar en un metro, yo puedo estar en mi carro, yo puedo estar en el juego de mi hijo, yo puedo estar en mi trabajo, en una conferencia, y yo puedo estar orando, orando en todo tiempo. Puedo estar camino a una reunión y voy orando con el Señor. No necesariamente tienes que orar en ese aposento, en todo tiempo. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios, comunicarte, ponerles tus planes a Dios en cada momento. Así que, ¿cuánto tiempo se ora? Diga conmigo, siempre, siempre se debe orar, sin cesar, ¿sí? Y aquí quiero dar algo que me trae el Espíritu, y es que cuando Pedro, el momento más difícil para Jesús, Jesús en todos los evangelios usted va a ver que nunca le exigió a sus discípulos que oraran, pero en el momento más difícil, que fue en el Getsemaní, que ya faltaban unas horas para que él fuese tomado por los judíos, ¿sabes qué pasó? Pedro se quedó durmiendo y no oró. Pero Jesús le dice algo, le dice, orad para que no entréis en tentación. So que la oración nos libra de la tentación. Por eso es parte del Padre Nuestro. Es parte de Mateo capítulo 6. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que dice, líbranos de la tentación, Señor. ¿Por qué? Porque la oración, cuando tú lo dices, oh, wow, aquí hay una revelación. Cuando tú le dices al Señor, tú te estás convirtiendo en un dependiente y no estás dependiendo de ti, diciendo, no, no, yo no voy a caer. No, no, mira que el que esté firme no caiga. Entonces tú le dices, Señor, Señor, líbrame de la tentación, líbrame de esto. Hoy escuché un programa de una persona que tiene 27 años siendo cristiana y su esposo es pastor, y ella decía, hay tres voces que debes reconocer.
Y yo dije, no, yo creo que sé cuáles son. No, no, estaba equivocado. O sea, sí conocí alguna, pero en ese orden que ella lo dijo, me impactó. Ella dijo, la carne te habla, la carne te habla, la voz de Dios y la voz del diablo. Pero muchas veces nosotros pensamos que todo es el diablo, el diablo, el diablo. No, es tu carne, es tu concupiscencia, dice Santiago. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando tu carne te está pidiendo cosas y tú no puedes tener dominio propio. Ahí debes orar. Ahí debes decirle, Señor, líbrame de esto, ayúdame. Y mira, una oración tan sencilla, de verdad sincera, dependiendo de Dios, diciéndole, Señor, líbrame. Lo que hizo José, líbrame. Y salió corriendo. Es una oración que, si ustedes lo ven, para el hombre, ay, un hombre salió corriendo. Ay, José, como que era medio raro. Ay, no se acostó con la mujer del faraón. Ay, se guardó virgencito, sí. Pero le digo algo. Él estuvo de proceso 13 años, pero pregunten a qué edad murió. Aló, murió a los 110. Dios le recompensó a lo sumo. Tuvo esposa después. Después tuvo dos hijos y fue bendecido. Entonces vale la pena pagar el precio. Vale la pena refrenar la tentación. Vale la pena tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Sí, diga conmigo allí en el chat, sí vale la pena. Sí vale la pena seguir a Cristo. Yo no me avergüenzo de ser cristiano porque mi Cristo, Él me ama y Él me va a recompensar. Ahora, cuarta pregunta en el cuestionario. Ya sabemos qué es la oración, por qué debemos orar, cuánto tiempo debemos orar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se debe orar? ¿Cómo se debe orar? Y aquí hay un versículo que me gusta y es en Romanos capítulo 8 versículo 26. Mire cómo dice, y de igual manera, mire cómo dice, y de igual manera el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Aquí es donde yo quiero que usted preste atención y se le abra sus ojos espirituales, porque si esto se le revela, usted cambia su vida cristiana. Dice, porque, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Traduzca eso, pastor. Mire, cuando usted está en una batalla, cuando usted está en un problema, en una dificultad, en una debilidad, el que intercede por ti es el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, cuando tú le das apertura, ¿sí? Tú comienzas a hablar en lengua y no es una oración humana, es una oración de comunicación directa, es una señal directa con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a hablar en lengua, oh rabas, tú no estás pensando, eso va a comenzar a crear en ti un engendramiento espiritual, un quebrantamiento espiritual para romper eso. Y eso solamente lo hace dentro de ti. Por eso dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Así que, ¿cómo se debe orar? Se debe orar guiado por el Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Todos vamos a repetir conmigo esto para que usted aprenda a orar. El Espíritu Santo te va a enseñar la palabra, te va a enseñar a orar y te va a enseñar a guiarte. Es el Espíritu Santo cuando tú lo invitas. Hay muchas personas que no invitan al Espíritu Santo y no entienden que sin el Espíritu Santo aquí en la tierra Jesús lo necesitó. Es el encargado, Jesús lo dijo. No vayan a predicar, antes necesitan recibir poder, necesitan recibir la promesa del Padre. Entonces, el Espíritu Santo es quien te guía. Es la clave para que tú aprendas a orar. Es la clave para que tú aprendas a interceder. Es la clave para que tú aprendas la palabra. Entonces le tienes que decir hoy conmigo en esta noche, Espíritu Santo, te necesito.
enséñame, ven a mi vida. Hoy te doy la bienvenida para que tú me enseñes la palabra, Señor. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Enséñame a orar. Guíame en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú ores a partir de ahora, cuando tú leas la palabra, cuando tú busques de Dios, invita al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo muchas veces es ignorado y por eso tú no sientes, no tienes experiencia. Pero en el momento que tú lo invitas, en el momento que tú lo haces partícipe, todo cambia. Porque en vez de leer la palabra para que te duermas, para que te dé, ay, qué aburrido, no, te va a dar, vas a sentir los ríos de agua viva. Vas a sentir la pasión, vas a sentir lo que es la presencia de Dios y se te van a abrir los ojos espirituales y vas a poder ver con claridad esa palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Recuerden que hablamos oración, palabra y propósito. Es esta clase. Entonces ya le he dado todo sobre la oración, pero es que la oración sin la palabra no tiene efecto. Algo que necesitamos nosotros es orar en base a la palabra. Y yo les digo esto que lo aprendí hace como 6 meses. Un predicador que dijo, la única forma, díganme usted cómo es eso de la oración, para que nunca más se nos olvide. Y él decía, mire, la oración es así. Cuando nosotros respiramos, necesitamos respirar, inhalar la palabra de Dios. Y cuando nosotros soltamos ese aire, estamos soltando la oración. ¿Por qué nos está costando orar? Porque no estamos leyendo la palabra, no estamos conociendo la palabra, entonces no vas a orar. Pero con el momento que tú comienzas a respirar la palabra, a comer la palabra, a envolverte en la palabra, la oración va a salir solita. Y ya ahorita, en un ratico, voy a hacer una oración por usted. Yo no pienso cuando estoy orando. Es el Espíritu Santo que me va guiando y Él me va recordando los versículos y por eso esa oración es efectiva. No por mí. Es porque es el Espíritu Santo que me pone el versículo preciso. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, el Espíritu Santo tiene 4 cosas y quiero que la noten. Él te enseña, Él te recuerda, Él te guía y Él te redarguye. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, Él te enseña en secreto. Te recuerda lo que ya te enseñó en secreto. Pastor, ¿cómo yo recuerdo los versículos? Tienes que aprenderlo en secreto con Él y Él te lo va a recordar en el momento indicado porque Él sabe cuándo hay que soltar esa palabra. No se preocupe por lo que van a decir. En esa hora se le será dado. Esa es la palabra que le dieron a los apóstoles. Eso es hablar con denuedo, porque es no hablar con un pensamiento. Yo, por ejemplo, estoy dando esta clase, yo no traje algo preparado, yo me preparé, pero yo no traje algo como caletre. ¿Por qué? Porque en mi caso, Dios trata conmigo así. El Espíritu Santo me va guiando y yo ahorita no estoy pensando en nada, pero si el Espíritu Santo me da una palabra, un versículo, una historia que tenga que ver con la oración, yo la suelto en el Espíritu. Entonces ahí, eso es un don. Yo creo que es un don que Dios me ha dado. ¿Ves? Porque yo no lo planifico, es el Espíritu Santo dándomelo. Entonces, enseña, recuerda, guía, te guía, ¿sí? Te va guiando. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Y te redarguye. Él se contrita. Entonces, tú necesitas hacer un stop. Cuando el Espíritu Santo te habla, tú debes reconocer esa voz y cuando te dice, no pases esa línea, no hagas eso, hey, le hablaste mal a esa persona, hey, le hablaste mal a tu hijo, hey, no trataste bien al hermano, hey, cuidado, no te comportaste bien. Él te va guiando y redarguyendo, porque hay cosas que no le gustan y por eso él no puede habitar, por eso él tiene que ser anhelado, por eso, oh, wow.
Por eso los discípulos duraron 50 días clamando, orando, y de 500 solamente quedaron 120. ¿Por qué? Porque es un clamor, es un anhelo y es una muerte para que Él pueda venir a morar. ¿Aló? Y ese es el Espíritu Santo. Así que así se debe orar en el... Y finalmente vamos a terminar con la pregunta 5 del cuestionario, que es, ¿cuál es la finalidad de una oración apostólica? ¿Cuál es esa finalidad? Y la finalidad es que se cumpla el propósito de Dios. No, el apóstol Pablo no oraba por sus discípulos, por los creyentes, por sus casas, por sus negocios. No, 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 no. Él oraba para que el propósito de Dios se cumpliera en sus discípulos. Esas son las oraciones apostólicas. Entonces, ya aquí estamos hablando de madurez espiritual, de revelación de la voluntad de Dios y de la expansión del reino de Dios. En otras palabras, tú te haces socio de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, eso fue lo que dijo Jesús. A los 12 años fue al templo, mira lo que me trae el Espíritu Santo, fue al templo y estando allí, cuando María lo busca, él le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Yo estoy en los negocios de mi padre. Yo estoy en el negocio de mi padre. Es llevar la palabra. Lo que oí de él lo estoy diciendo. Lo que yo vi es lo que estoy testificando. Entonces, Jesús estaba expandiendo el reino de Dios. Dice que después de resucitar duró 40 días enseñando sobre el reino a sus discípulos, llenos, empoderados del Espíritu Santo. Y miren lo que me está trayendo el Espíritu Santo. Tú no sabes qué día y qué momento va a descender él. Habían 500, yo no sé si ese día 50 dijeron, no, no, esto, yo me voy para mi casa, no, no, esto no va a pasar nada. Y ellos yéndose y el Espíritu Santo soplando como un estruendo llenó la casa, el aposento alto. Que hoy Dios, cada uno de nosotros, tenga misericordia y nos ayude a estar en el momento indicado, en el lugar correcto cuando Él descienda. Porque muchas veces nosotros, nuestros planes, me estoy hablando a mí, nuestros planes no son muchas veces los planes de Dios. Así que ese día ellos estaban orando y dijeron, no nos vamos. Y solamente quedaron 120. Y allí entró un estruendo, un viento recio y llenó toda la casa. Dice que comenzaron a hablar, aparecieron lenguas de fuego en sus cabezas y comenzaron a hablar nuevas lenguas. ¿Y cómo sabemos que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque cuando Pedro, abriendo su boca, comenzó a hablar con denuedo la palabra. Y dice que se convirtieron 3,000. Y escucha esta palabra, esta revelación. Y es que Pedro en ese momento, cuando fue empoderado, ya estaba preparado, estaba determinado a poder soportar ese ministerio. Tú sabes lo que son 3,000 ese día que bautizaron, que se entregaron, que comenzaron a demandar de Pedro, comenzaron a demandar de Juan. Palabra, quiero conocer más, y más cuando somos nuevos creyentes. Todo lo preguntamos y aquí estoy, Pedro. Y Pedro estaba determinado. Los 120 estaban determinados. Termino con este versículo, Colosenses capítulo 1, que tiene que ver con la pregunta 5. ¿Cuál es la finalidad de la oración apostólica? Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Mire cómo dice, no cesamos de orar por vosotros. Este es el apóstol Pablo. Dice, no cesamos de orar por vosotros. No se lo estaban pidiendo. Nadie le estaba diciendo, nadie le estaba llamando, Pastor Kellen, ore por nosotros. No, es la oración apostólica, es el Espíritu que nos toma y nosotros oramos, intercedemos por el reino de Dios. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su poder en toda sabiduría. Mire, mire por lo que oraba el apóstol Pablo. Mire esta oración de propósito.
oraba porque la voluntad de Dios y que toda sabiduría e inteligencia espiritual se le revelara a sus discípulos. Esta oración la necesitamos, profeta Tatiana, en este tiempo. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. Y quiero que resalten algo allí, anótenlo allí, porque me está saliendo algo del Espíritu. Y es cuando dice, para que andéis como es digno del Señor, hay que saberlo representar. Tú eres un representante, un embajador del reino de los cielos. Cada paso que tú das, cada palabra que tú das, cada movimiento que tú das, dice que tienes una nube de testigo, iglesia. Ser cristiano no es fácil. Tomar la cruz no es fácil, pero es maravilloso. Entonces, entre más te cueste y entre más tome tu cruz, más el Espíritu Santo te va a llenar porque sabe que lo necesitas, pero necesitamos pagar el precio. Y el precio es ese, dice, para que andéis, mira, está hablando de la conducta, qué maravilloso, dice, para que andéis como es digno. Está diciendo, cuando eres guiado, cuando no lo ofendes, cuando te comportas como un cristiano, cuando callas, cuando quieres hablar y vas a meter la pata, tienes que callar. Cuando tú, en tu cultura, en tu comunidad, todos están haciendo otras cosas y tú eres diferente. Eso es un precio. Mm. Y dice, agradándole en todo. Uy, Dios mío. Dice, agradándole en todo. Si vas al supermercado, si vas con tu esposa, si vas con tus hijos, si estás en el trabajo, si vas a la iglesia, dice, en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Wow, no le había prestado atención a este versículo, profeta. Aquí está todo el reino. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Fuimos creados a imagen y semejanza para buenas obras. Le recomiendo que lea Efesios capítulo 1. Somos hechuras suyas, creados para buenas obras en Cristo Jesús. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué maravilloso versículo para estamparlo. Colosenses capítulo 1. Esa es la finalidad de la oración apostólica. Yo quiero que todos aquí en el chat y todos los que estamos hoy aquí, vamos a orar para finalizar esta clase. Vamos a orar. Yo quiero que usted responda allí en su corazón qué representa la oración en tu vida hasta hoy. ¿Cuál es la representación? ¿Qué es lo que representa esto para ti? Y de acuerdo a eso, que esta clase haya sido de bendición, la vas a volver a ver porque está grabada. Y medita en eso. Medita en los versículos que hablamos. Responde tú a esas 5 preguntas. Espíritu Santo, te damos las gracias. Gracias por estos estudiantes, gracias por estos discípulos, gracias por estos hermanos. Señor, yo quiero dar esta oración con propósito hoy. Señor, yo hoy quiero pedirte que cada uno de los que estamos aquí seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Espíritu Santo, empodéralos a los que hoy están aquí escuchando esta palabra para que anden dignos delante de ti, Señor. Que sean un ejemplo a seguir, como Pablo le decía a Timoteo. Que sea ejemplo en palabra, en conducta, en acción. Espíritu Santo, que te agraden en todo lo que ellos hagan, comiencen a agradarte, que te tengan presente. Y sobre todo, Señor, que lleven fruto. Oro para que lleven fruto. Recibe esa unción hoy. Que lleven fruto para toda buena obra, que se enamoren de tu propósito, que se engendren los hijos espirituales y que comiencen a ser discípulos también, Señor, y que crezcan en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu presencia, de tu experiencia en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Los pongo en tus manos
Presento sus casas, su familia, sus hijos, su ministerio, su empresa, sus trabajos, su universidad, todo donde ellos se mueven. Hoy envío ángeles a cada uno de estos estudiantes, empodéralos, revélales tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adelante, profeta.